Tuve que esperar hasta el día de conmemoración de los caídos para hacerle el funeral a mi tío, para poder tener un cierre. ¿Y cómo hacer un funeral si no hay un cadáver entero? Lograr que la morgue entregara los trozos de cadáver y organizar el funeral en su iglesia favorita fue una de las cosas más difíciles que hice por él. Es increíble que alguien le haya hecho esto a él. Era una gran persona. Esto es inconcebible. Con la terrible pérdida de Herbie, los miembros de su familia no son los únicos que intentan avanzar. Fue entonces que en ese momento Gabriel Campos Martínez informó a la policía que se mudaría a San Antonio para poder vivir con su hermano. Mientras estaban juntos, Gabriel había estado viviendo con Herbie en su apartamento en Hollywood. Y sin Herbie que lo mantuviera, Gabriel no podía pagar la renta. Entonces, él decidió mudarse y vivir con su familia en San Antonio, Texas. Es importante mencionar que el señor Campos Martínez cooperó todo el tiempo y que se mantuvo en contacto permanente con la policía, aunque vivía en San Antonio. Pasan varios meses y aún no se sabe quién es el asesino de Herbie. Pero cuando el caso parece no ir a ninguna parte, los investigadores dan un paso adelante. Encuentran una discrepancia entre los registros telefónicos del ex amante de Herbie y su compañero Gabriel Campos Martínez. Los mismos registros que Gabriel decía que demostraban que Herbie había estado en México antes del asesinato. Había una cantidad de llamadas realizadas desde un número que correspondía a una compañía de tarjetas telefónicas y había coherencias con las fechas en las que Gabriel dijo que Herbie había estado en México. Pero otra vez, no sabíamos de dónde venían esas llamadas, de dónde eran, quién las había hecho. Y necesitamos unas cuantas órdenes de allanamiento para averiguar que la tarjeta de llamadas nunca había sido usada. Los detectives descubren que Gabriel les ha estado mintiendo. El número desde el cual Gabriel decía que Herbie lo había llamado pertenecía a una amiga de Herbie que estaba en México. Era una muy vieja amiga de Herbie Medellín y llamaba a Gabriel para saber sobre el paradero de Herbie. Gabriel Campos Martínez pasó a verse muy sospechoso. La policía quería averiguar por qué Gabriel quería matar a Herbie y se preguntaban si tendría que ver con dinero. De inmediato se pusieron a ver cuáles eran las cuentas del señor Medellín y si Gabriel Campos Martínez tenía acceso a esas cuentas. Buscamos los registros financieros de Gabriel y de Herbie y descubrimos que en diciembre de 2011, Herbie y Gabriel abrieron una cuenta conjunta después de la desaparición de Herbie. De modo que Gabriel se hizo pasar por Herbie y transfirió el número de seguridad social de la cuenta falsa de Herbie a la de él, a la ahora nueva cuenta conjunta que ambos tenían. Los detectives sospechan que Gabriel Campos Martínez asesinó a Herbie Medellín. Pero el caso en su contra se basa casi por completo en pruebas circunstanciales. En marzo de 2014, un empleado del condado de Los Ángeles estaba trabajando en una baticueva. Una cueva muy frecuentada en Bronson Canyon, que es el escenario de la serie televisiva Batman. El trabajador estaba usando una máquina cargadora. Cavaba en la entrada de la cueva y se topó con algo envuelto en plástico. Y dentro del plástico había 3 trozos de carne. Todos empezaron a preguntarse, ¿serán los restos de Herbie?
Luego de un largo estudio forense, se analizaron los restos, que también resultaron ser los restos de Herbie. Pero la policía no puso atención en estos grandes trozos de carne. En lugar de eso, se concentró en el envoltorio plástico. En realidad, esos plásticos era plástico para obras de arte, para embalar pinturas. Herbie tenía una colección de arte increíblemente hermosa que valía mucho dinero. Durante el allanamiento del apartamento de Medellín, la policía dedujo que este usaba envoltorio plástico para proteger cada una de sus obras. Los restos de Medellín estaban increíblemente envueltos en el mismo plástico que había sido encontrado anteriormente en el apartamento de la víctima. Y esa fue la pista decisiva en el caso de Gabriel Campos Martínez y su asesinato. Finalmente, los detectives reúnen pruebas suficientes como para arrestar a Gabriel Campos Martínez por el asesinato de su ex amante Herbie Medellín. Jason sin duda estaba enamorándose de Rachel. Él salía con una chica que era bonita y... Jason tenía exceso de peso y no tenía muchas novias. Tenía razón suficiente para estar perdidamente enamorado de alguien que... que le prestara atención. A la madre de Rachel no le gustaba Jason. Y esto era motivo de tensión en la familia. No es de extrañar que Lori no estuviera contenta por el novio que tenía su hija. Un hombre que es casi 10 años mayor que Rachel y que no parece tener metas para su vida. Jason veía un gran obstáculo para mantener su relación con Rachel. Lori no quería que su hija se relacionara con él. Y él sabía que mientras Lori estuviera presente, él no podría estar con Rachel. Parece que en la casa de Rachel la maltrataban y yo me sentía identificado con eso. Yo había sido maltratado en mi casa y quedé con muchas cicatrices emocionales por eso. Entonces cuando Rachel hablaba de lo que pasaba en su casa y de su estado emocional, yo quise ayudarla. Me preparé. Entiendo de pruebas forenses. Sé lo que la policía siempre busca. Si la escena del crimen es confusa o si hay mucha información, para la policía es difícil deducir. Yo usé zapatos desde talla 6,5 a 13. Usé polvo y restos de basura de distintos lugares para lograr ensuciar la escena del crimen. Usé mucha ropa. Me aseguré de lavar bien toda la ropa. Utilicé también una botella de vino para que pareciera que todo había sido un accidente por ebriedad. Me aseguré de lavarme bien para no dejar células de la piel en la escena. Me afeité todo el cuerpo. De no haber sido por la puerta para gatos, no habría logrado entrar a la casa esa noche. Pero tengo brazos largos. Pasé un brazo por la apertura y abrí la puerta. Entonces subí a la planta alta y ahí estaba Lori Waterman. Brian apoyó su gran mano sobre la boca. De esta manera, tapó la boca con la mano a Lori y la asfixió. Y lo mejor que se me ocurrió en ese momento fue destruir las pruebas, quemar el cuerpo, quemar el auto, quemar toda mi ropa. Encendí fuego. La policía estatal va a ver a Jason. Le dicen que creen que él hizo esto, le dan parte de la prueba y le preguntan si usaría un micrófono contra Brian. Finalmente Jason viene a verme. Yo sospechaba un poco. Me hablaba de forma un poco extraña, pero nunca pensé que tendría un micrófono, no pensé que me traicionaría. Yo había hecho todo por él. Y él tendría que compensarme de algún modo. Salimos a dar un paseo con el auto. Finalmente me sentí relativamente seguro y hablé con Jason sobre lo ocurrido, lo que le pasaba a él. Y dije demasiado, ya estaba arruinado para ese momento.
Le dije que quería ir a ver a mi familia. Sabía que las cosas iban mal, así que quería despedirme, ver a mi mamá y decirle, mamá, sobre el asesinato. La policía cree que fui yo. La policía interrogó a Brian y deciden decirle esto. Oye, Rachel y Jason te delataron. Dicen que tú mataste a Lori. Te convendría más que confieses. Pensé en asumir la mayor culpa posible. Esperaba que Jason no admitiera saber sobre el asesinato, que dijera que él solo había conducido el auto que apareció después del hecho. Pero las cosas no fueron así. En junio de 2012, nos contactaron las autoridades canadienses por un tal Luca Magnatta. Magnatta was arrested 2 weeks ago. The murder he's accused of was horrifying. A torso found in a suitcase outside his apartment. A hand and foot mailed to political parties in Ottawa. Days later, another hand and foot arrived at 2 elementary schools in Vancouver. Police still haven't found the head. El sospechoso es Luca Magnatta, conocido como el psicópata canadiense o el asesino del picayelo porque asesinó, desmembró y comió parte de un hombre joven. Mientras lo hacía, lo filmó y lo transmitió. Por extraño que parezca, había vivido en Los Ángeles. El asesinato y decapitación de este estudiante de intercambio fue similar al de Herbie Medellín. Y como no suele haber desmembramiento todo el tiempo, había probabilidad de que ambos casos estuvieran conectados. Y otra vez, la idea de que había un asesino serial detrás de esto surge en la mente de los investigadores, que vieron probable que Luca estuviera detrás del asesinato de Herbie. En 2012, hubo un video de 11 minutos transmitido por internet llamado Un lunático, un picayelo. En el video, se ve a un hombre atado a una cama y a otro hombre apuñalándolo repetidamente con un picayelo. Luca Magnatta era un canadiense que asesinó, desmembró y comió parte de un hombre joven. Grabó todo y lo transmitió por internet. He had posted a graphic video online of that night, and there were hours of surveillance footage too. In one, he was wearing his victim's t-shirt hours after the killing. Quería llamar la atención, que el mundo supiera sobre él, de modo que, cuando mató al estudiante de intercambio y envió las partes de cadáver a los miembros del Parlamento, lo que decía era: todos ustedes, mírenme. En 1988, Enietra Washington, de 30 años, vive en South Central, Los Ángeles. Enietra tenía 2 hijos y ella trabajaba como cuidadora. Originaria del sur de Los Ángeles, nadie conoce el vecindario mejor que Enietra Washington. Y esa noche, como sus hijos estaban con el padre, Enietra hizo planes para salir con su amiga Linda. Ella salió para encontrarse con su amiga cuando un auto se detuvo frente a ella. Le gustó el auto, le parecía elegante, y el conductor empezó a hacerle bromas. Aunque él era un desconocido, era muy seductor. Parecía un poco raro, pero era divertido y la hacía reír. Él le ofreció llevarla. En un principio ella dijo que no quería. Enietra se negó varias veces, pero él insistió mucho. Y al final, Enietra no vio peligro en que este hombre la llevara a la casa de su amiga.
Sus modos eran diferentes, y en pocos minutos quedó claro que el conductor iba en la dirección opuesta a la casa de Linda. Él empezó a llamarla Brenda, así que Nietra pensó que él la había confundido con una mujer de nombre Brenda. Él detuvo el auto. Y en medio del silencio, Nietra no se da cuenta de que este hombre le ha disparado, hasta que se mira el pecho y ve que está todo ensangrentado. Nietra se desmayó. Y cuando despertó, él estaba violándola. Nietra intenta deshacerse del atacante, pero está demasiado débil y desorientada a causa de la herida. Lo que ella recuerda de ese momento es que le tomaban fotografías instantáneas. El flash de la cámara, una luz enceguecedora y que perdía y recobraba la conciencia. Nos alejamos un poco del sendero que normalmente seguimos. Caminábamos con el perro. El perro de ella se llamaba Oli. Oli salió corriendo hacia los arbustos y empezó a cavar desesperado. Oli encuentra una bolsa de plástico y algo cae de la bolsa. El objeto rodó y cayó por el barranco. La madre quiso ver qué era y bajó. Había algo sobre las hojas. Les llevó solo unos minutos darse cuenta de qué estaban viendo. ¿Pueden imaginarse el horror? Vieron que en la bolsa de plástico había una cabeza. Los restos fueron llevados a la morgue. El informe del forense reveló que la víctima había sido estrangulada y había sido minuciosamente cortada en trozos con mucho cuidado. Quien haya masacrado el cuerpo sabía dónde cortar, sabía exactamente dónde están las articulaciones. El asesino refrigeró los restos antes de desecharlos. Las pruebas de ADN confirmaron que los trozos pertenecen a una única víctima masculina. Ahora, los detectives deben identificarla. Con cualquier víctima, una de las primeras cosas que se hace es averiguar quién es. Había unos 10 millones de residentes en el condado de Los Ángeles. Todos estaban nerviosos porque no se sabía quién era. Una de las ideas era que, por suerte o por desgracia, los restos estaban bastante frescos. Las yemas de los dedos tenían surcos para tomar huellas dactilares. Así que cotejamos las huellas en el sistema y supimos que el nombre de la víctima era Herbie Medellín. Los detectives sospechan que Gabriel Campos Martínez asesinó a Herbie Medellín. Pero el caso en su contra se basa casi por completo en pruebas circunstanciales. En marzo de 2014, un empleado del condado de Los Ángeles estaba trabajando en una baticueva. Una cueva muy frecuentada en Bronson Canyon, que es el escenario de la serie televisiva Batman. El trabajador estaba usando una máquina cargadora. Cavaba en la entrada de la cueva y se topó con algo envuelto en plástico. Y dentro del plástico había 3 trozos de carne. Todos empezaron a preguntarse, ¿serán los restos de Herbie? Luego de un largo estudio forense, se analizaron los restos, que también resultaron ser los restos de Herbie. Pero la policía no puso atención en estos grandes trozos de carne. En lugar de eso, se concentró en el envoltorio plástico. En realidad, esos plásticos era plástico para obras de arte, para embalar pinturas. Herbie tenía una colección de arte increíblemente hermosa que valía mucho dinero.
Durante el allanamiento del apartamento de Medellín, la policía dedujo que este usaba envoltorio plástico para proteger cada una de sus obras. Los restos de Medellín estaban increíblemente envueltos en el mismo plástico que había sido encontrado anteriormente en el apartamento de la víctima. Y esa fue la pista decisiva en el caso de Gabriel Campos Martínez y su asesinato. Finalmente, los detectives reúnen pruebas suficientes como para arrestar a Gabriel Campos Martínez por el asesinato de su ex amante Herbie Medellín. Fueron los 3 elementos clave que llevaron al cargo de homicidio contra el señor Campos Martínez. Cuando estuve en el estrado, estar en la corte con esta persona a solo 2 metros de distancia de él, el hecho de mirarlo fue devastador. Most of the work can be done with a few simple tools. Long bladed knives, a cleaver, or hatchet, and a hacksaw. Su abogado defensor arguyó que tal vez Herbie había muerto de causas naturales o que quizás se había suicidado. Campos Martínez no sabía qué hacer con el cuerpo y no quería que la policía pensara que él era un asesino. The car. They checked the car. They impounded the car. They looked at the car. Again, no blood. La única vez en la que se le vio molesto fue cuando vio las fotos de Herbie. Todo el tiempo miró fijo hacia adelante y no mostró ninguna emoción.